La idea es comentar, presentar, como decía Miguel recién, un modelo autodiagnóstico para evaluar el nivel de desarrollo de un proceso de mejora continua. Este es un instrumento que en realidad, gracias, es un instrumento que en realidad fue utilizado ya de manera espontánea por un conjunto de empresas interesadas en hacer esta evaluación e incluso hubo alguna presentación de resultados que la Comisión de Intercambio de Experiencia de Mejora Continua realizó en encuentros anteriores. Pero nunca había sido presentado el modelo en su conjunto, que es lo que intentamos hacer muy sintéticamente ahora. Pero está en la vista mía. La estoy viendo. Sí, la estoy viendo. Bueno, el primer punto que en realidad deberíamos considerar es qué pasa con los modelos respecto de la mejora continua. Es decir, existen modelos que hablan de mejora continua, de hecho que sí. Si ustedes observan, yo hice solamente una pequeña referencia porque podría haber muchísimos más. Sabemos que modelos de excelencia, por ejemplo, hay centenares en todo el mundo. Pero estoy mostrando ahí algunos de los más conocidos, incluso las normas ISO 9000. Todas hacen referencias al proceso de mejora continua, pero no permiten una evaluación exhaustiva de su nivel de desarrollo. Es decir, en todo caso lo mencionan dentro de un modelo que dice qué es lo que la organización tiene que hacer para ser excelente o para alcanzar un nivel de excelencia, e incluyen allí como requerimiento a la mejora continua. O sea, hasta ahí estamos bien. Ahora, en términos de que un modelo se dedique exclusivamente a la mejora continua, tenemos, por ejemplo, el modelo de comportamientos de mejora continua, el modelo evolutivo, del cual se habló un poco ayer también en este encuentro, que ese sí es un modelo dedicado. La pregunta entonces sería, si tenemos un montón de modelos de excelencia que ya mencionan la mejora continua y la establecen como un requerimiento, y tenemos un modelo ya enfocado que ha sido probado, el modelo evolutivo, durante la última década, ¿para qué necesitamos otro modelo? ¿No? Esa sería, en todo caso, una pregunta. Bueno, ese cuadro intenta contestar un poquito esta primera pregunta. En el modelo evolutivo, uno puede apreciar las habilidades necesarias, están ahí manifestadas y están muy claras, pero el modelo establece afirmaciones respecto de lo que uno debería observar. Y entonces uno lo observa en mayor o menor medida y de esa forma determina un nivel de evolución. Pero no dice nada el modelo de qué hay que hacer para capturar o desarrollar esa habilidad. En el modelo autodiagnóstico desarrollado en el Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, por lo menos se ha intentado, porque lógicamente este es un trabajo que está en desarrollo, trabajar un poquito más sobre los factores que permitirían alcanzar esas habilidades o esos comportamientos. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se inició este trabajo? Bueno, este trabajo se inició a través de un proyecto de investigación previo que se desarrolló entre 2009 y 2011, durante el cual, con una serie de encuestas preelaboradas, en ese momento no teníamos una idea cierta de en qué iba a derivar este trabajo, pero tratamos de investigar, aprovechando la participación y ayuda de un grupo de 30 empresas importantes dentro del marco de Sameco, indagamos una serie de cuestiones. Naturalmente, partimos de un marco teórico, en ese momento no teníamos una base mayor que esa. Ustedes ven ahí, no voy a detallar, pero había 65 preguntas que iban barriendo una serie de cuestiones que considerábamos que podían ser relevantes en términos de un proceso de mejora continua. En la parte final ya de este trabajo previo de investigación, nosotros evaluábamos el nivel de efectividad que la mejora continua había tenido en esa empresa, de la cual teníamos un montón de información previa, a partir de los mismos cuestionarios, y establecíamos 4 categorías: muy efectiva, efectiva, regular y no efectiva. La verdad que nadie cayó en la categoría no efectiva, por suerte, pero sí claramente había empresas diferentes entre las 3 categorías superiores, ¿no? Muy efectiva, efectiva y regular. Con eso, nosotros empezamos a analizar resultados y, naturalmente, una cosa relevante si uno está haciendo un estudio de este tipo es tratar de ver qué cosas sensibles, importantes, destacables aparecen en los muy efectivos, porque, evidentemente, como
Si estamos hablando de un modelo, lo que intentamos es alcanzar niveles altos de efectividad. Y allí encontramos una serie de características o condiciones, que ustedes las pueden ver allí en el cuadro, que evidentemente, de acuerdo a las respuestas encontradas, establecían elementos comunes en los programas que parecían ser muy efectivos. Naturalmente no los voy a leer, tenemos que hacer acá una presentación sintética, pero ustedes observarán que hay condiciones de diverso tipo, ¿no? Desde la formalización del programa hasta la existencia de entrenamientos, niveles de participación, metodologías, liderazgo de los equipos, mediciones, etc. Entonces, todos esos factores en principio parecían comunes a los casos muy efectivos. Eso nos permitió a nosotros hacer una interpretación de este conjunto de características. Por supuesto que en este tipo de trabajos uno está permanentemente yendo y viniendo, ¿no es cierto?, entre teoría y realidad, y el investigador, por supuesto, hace su aporte basado en también su propia experiencia e interpreta cuestiones que seguramente son mejorables, son perfectibles. Por eso les digo que este es un trabajo que está en curso, pero que consideramos que es importante y que vale la pena el esfuerzo, porque todos estamos un poco buscando qué hay que hacer, ¿no? o cómo lo concretamos. Bueno, y ahí nos surgieron los 9 factores clave que distinguen al modelo autodiagnóstico. Es decir, los 9 factores claves, en definitiva, no son un invento de alguien, aunque uno, si los lee, los puede apreciar tal vez como razonables, pero surgen de interpretar esas categorías, de elementos que se encontraron en las experiencias muy efectivas. Ustedes los ven allí: formalización, estructura, continuidad, despliegue, capacitación, compromiso gerencial, coordinación del programa, metodología y herramientas, medición de la performance y comunicación, reconocimiento de incentivos, que están justamente tapando las características que mostré primero, porque son de donde surge como elemento central la interpretación. No nos quisimos quedar con eso y buceamos un poquito más en el marco teórico, fundamentalmente ya no en los autores clásicos, en donde uno allí ve, por supuesto, las grandes líneas y todo esto podría ser interpretado, sino en trabajos previos de investigación. Porque cuando uno utiliza, como comentaba de manera muy interesante Daniel previamente, el método científico, ¿no? Generalmente cuando uno se pone a investigar algo, una premisa de la investigación científica es decir, bueno, no inventés la pólvora, ¿no? Fíjate primero todo lo que se sabe en este campo y empezá a construir desde allí, ¿verdad? Porque además eso te da una base y un fundamento. Bueno, todo eso que está allí, que ni loco vamos a leer ni una línea, ¿no? Pero digamos, son fundamentos de trabajos previos que nos decían, sí, es cierto, por acá hay antecedentes de que esto es relevante, ¿no? Confirmaba un poquito la estructura que habíamos armado. Es evidente en este campo, lo menciono rápidamente, pero creo que es interesante, que lejos de estar agotándose los análisis sobre la mejora continua, ha habido un incremento en los últimos años. Este trabajo, publicado por investigadores de la Universidad de Cantabria, de España, muestra que las publicaciones en journals, publicaciones académicas sobre mejora continua, a partir del 2007 incluso han ido creciendo. Ustedes pueden observar allí, es un trabajo bastante interesante, que nos da a todos los que nos interesa el tema una base de, también cuando uno quiere mirar sobre alguna cuestión en particular, buscar qué trabajos se han hecho. Ningún trabajo es la verdad revelada, pero evidentemente uno tiene allí un antecedente para seguir evolucionando. Bueno, ¿qué hicimos con toda esta información? Empezamos a mirar ahora ya no solo los casos muy efectivos, que era la forma en que se armó el modelo, sino a su vez, porque nosotros queríamos autodiagnosticar, con lo cual le queríamos poner puntajes a las cosas. ¿Pero qué puntaje le poníamos? ¿Todo vale lo mismo? Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿y si comparamos los muy efectivos con los regulares? Porque no había no efectivos. Está bueno eso, ¿no? Porque quiere decir que nadie consideraba en nuestro trabajo preliminar que la mejora continua no había sido efectiva. Nadie. Pero sí había una gradación. Entonces, como la categoría efectivo nos quedaba en el medio, dijimos, es una zona gris. Vamos a comparar muy efectivos con los regulares, que lo llamamos ahí no efectivos, ¿no? Pero esos serían los regulares de nuestro estudio preliminar. Y lo que empezamos a buscar eran qué elementos de esos 9 factores clave aparecían como más diferenciadores
entre muy efectivo y regular, porque dijimos, bueno, esos deberían tener un puntaje mayor, porque parece ser que son los que permiten visualizar mejor la diferencia. Un razonamiento que nos pareció lógico. Y allí lo pueden ver ustedes en el radar. La zona roja son elementos que aparecen en los no efectivos o regulares, y la verde indica que todos esos elementos están en el 100% de los casos muy efectivos. Entonces, naturalmente, el alcance amplio es el factor más diferenciador, porque el 100% de los muy efectivos tiene un alcance amplio y ningún regular o no efectivo tiene alcance amplio. Después, los otros elementos ustedes ven que aparecen en algunos no efectivos, aparecen aisladamente, en algunos pocos, pero siempre se contrastan fuertemente contra el 100% de apariciones en los muy efectivos. Con ese esquema, nosotros nos paramos un poquito en los factores claves que ya teníamos definidos, marcame de nuevo por favor, y ordenamos un poquito esos elementos diferenciadores donde caían en nuestros factores clave. Y si ustedes observan allí, los 10 mostrados previamente, ahí apareció el último, se ordenan en 5 de los 4 factores clave, que son los que entonces les otorgamos mayor puntaje en nuestro elemento autoevaluativo, en nuestro modelo, para poder respetar un poquito esto de que todo es importante, pero no en la misma medida. Y ahí entonces quedó, ustedes pueden ver, el modelo usó una escala de 0 a 100, que aquellas cuestiones más relevantes en la diferenciación tienen 20%, después aparecen 2 de 15, una de 10, y los otros 4 que no aparecían ahí como elementos fuertemente diferenciadores toman un 5% cada uno. Esto no quiere decir que algún factor clave uno lo tenga que excluir, porque voy anticipando que la capacitación no es un diferenciador. Y entonces una conclusión facilista sería, ¿para qué hacemos capacitación? Entonces ahorrémonos la plata de la capacitación, ¿no? Más de un por ahí gerente de recursos humanos va a decir, hago ahí un programa de reducción de costos y hago mérito, ¿no? No hacemos más capacitación. No. ¿Es necesaria? Sí, pero no es suficiente. Todas las organizaciones que nosotros exploramos tenían capacitación. Sin embargo, algunos tenían resultados muy efectivos y otros tenían resultados regulares. ¿Se entiende? Esto es un poco lo que intenta marcar o intenta identificar el modelo. Bueno, con eso queda la construcción del modelo, que no lo voy a repetir porque ya lo mencionamos, y para que Miguel no empiece a mostrar los carteles. Pero ahí ven, ¿no? Es un modelo que plantea como una base de funcionamiento, formalización, estructura, capacitación, una dinámica del proceso que tiene las cosas más pesadas, y después una tercer fase de resultados. Y los redondelitos, celestitos con los números, son esos pesos que yo mostré previamente, ¿no? Con eso nosotros pasamos a hacer los cuestionarios, pero no ya, ahora estos ya no son los cuestionarios originales, estos son los cuestionarios para medir el nivel de autoevaluación, que le apuntan, como yo decía recién, pero esto es perfectible desde ya, y estamos en una fase donde seguramente va a aparecer una nueva versión de este modelo, esperamos tal vez en el año que viene, estamos trabajando en eso, pero este es un ejemplo, solamente un ejemplo, no los voy a aburrir mostrando todos los cuestionarios, pero hay 47 preguntas en el plano formal. Por ejemplo, en despliegue y alcance, que era uno de los del 20% que ustedes recordarán, aparecen esas preguntas que el modelo interpreta que las mejores respuestas son las que finalmente logran totalizar el 20% que teníamos asignado a ese factor clave, ¿no? Digamos, para tratar de explicar cómo funciona el modelo, ¿no? Intenta recorrer los factores claves con cuestiones que ya no son tan afirmativas de algo que debería observar, en algún caso sí, en algún caso no tanto, sino más bien que van hacia cuestiones sobre las cuales yo puedo después operar o imaginar alguna línea de acción. Eso es lo que por lo menos pretende. Claro, hasta ahí parece todo bien, pero nos encontramos con una dificultad, que cuando íbamos avanzando en esto empezamos a darnos cuenta de que los factores formales solos, no voy a aburrirlos mucho con esto porque hemos hablado ya mucho de los intangibles, ¿no? Pero acá nosotros nos dimos cuenta cuando lo estábamos haciendo de la necesidad de los intangibles. Porque haciendo reuniones con referentes, coordinadores, líderes de experiencias reales, nos marcaron una serie de cuestiones que no aparecían, no las voy a leer para
para ahorrar un poquito de tiempo, que no aparecían en los factores formales y que son justamente esas que hacen la diferencia, y que cuando uno va y mira, uno entra a la planta, mira, habla, ve lo que aplica, está bien, todo fácil, pero no ve los intangibles, no los ve. Y hacían diferencia. Entonces, le agregamos al modelo otro segmento que contempla otras 18 preguntas que intentan barrer las cuestiones intangibles. Entonces, el modelo finalmente se compone de 65 preguntas que van haciendo un recorrido de todos los factores clave, 47 en el plano formal, 18 en el plano intangible. Bueno, finalmente el modelo entrega un resultado, pero lo entrega dividido, tangibles, intangibles o formales, intangibles, la nomenclatura fue variando, pero va diciendo en cada factor clave, ¿no es cierto?, en cada factor clave qué nivel de desarrollo uno tiene y después entrega un indicador global. ¿Qué conclusión puedo sacar de esto? Bueno, nosotros tipificamos 5 niveles, no sé si lo hicimos para competir con los ingleses, ¿no?, que tenían sus 5 niveles también, o porque se nos ocurrió lógico. Naturalmente esta es una interpretación del equipo, y repito que todo puede ser mejorable, pero nos planteamos bandas. El desarrollo es nulo si el resultado está por debajo del 45%, y bueno, después incipiente, en desarrollo, etcétera, ¿no?, hasta el nivel de excelencia. Para tratar de no elaborar algo muy fantasioso, tuvimos la gran ayuda, y no me pidan, no voy a decir nombres de empresas porque nosotros tenemos en eso un prurito muy importante, los que investigamos, que hay un secreto estadístico, ¿no?, en donde uno no puede mencionar las fuentes. Pero 3 empresas nos ayudaron mucho y estamos muy agradecidos en chequear estos formularios y nos devolvieron sugerencias. Ajustamos el modelo, nos dimos cuenta que más o menos funcionaba porque lo que conocíamos de esas empresas parecía estar reflejado en el resultado. Lo ajustamos y entonces empezamos a ya interpretar modos de accionar. Uno saca una conclusión, saca un resultado numérico, no una conclusión, y empieza a mirar la tabla, porque si no, ¿para qué me sirve? Por supuesto que esta es una tabla fantasía que yo armé, pero imaginemos que fuera una tabla real. Yo digo, opa, estoy teniendo problemas más en los tangibles que en los intangibles. En general es al revés, ¿no? Pero no importa. ¿Pero dónde me aprieta más el zapato? Ah, me aprieta en comunicación, reconocimiento e incentivo y en coordinación del programa. Son los 2 más bajos. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, entonces vuelvo a las tablas. Esto es por lo menos la idea, ¿no? Vuelvo a las tablas y empiezo a mirar. A ver, no hay un programa de reconocimiento. Parece que es una debilidad, porque por lo que exploramos, no hay eventos internos donde los equipos se expongan, es otra forma de reconocimiento. Tampoco eventos externos, los equipos no van a... Esto un poco lo puse a propósito para que vengan a Sameco, ¿no?, como propaganda. El índice de satisfacción es bajo en la encuesta de clima, relativamente bajo, dice entre 50 y 80%, ¿no? Sabemos que eso no es fácil. Digo, nos empieza a dar indicios. Poneme el siguiente. En el otro que habíamos visto de coordinación, no hay recursos humanos dedicados 100%, facilitadores internos, tal vez alguien coordina, pero combinando con otras tareas, no hay un área especial dedicada. Bueno, no los quiero aburrir con mucho detalle, pero en definitiva, uno mira las tablas de aquellos factores donde resultó bajo y en el área que corresponda, tangible o intangible, o la combinación, y empieza a encontrar, esto es por lo menos lo que se pretende, posibles líneas de acción. Esta es la idea de cómo funciona el modelo autodiagnóstico. Claro. Quiero terminar mostrándoles, para cumplir con el tiempo, mostrándoles los resultados. Hasta ahora esto lo corrimos con 26 empresas. La verdad, fue un corrimiento espontáneo. Fueron empresas que nos dijeron, nos interesa, en la Comisión de Intercambio de Experiencias, de Mejora Continua, y lo corrieron. Digo esto porque en el 2015 va a venir el mangazo. Le vamos a pedir que lo corran nosotros, el modelo ajustado, para ganar más experiencia en esto, para tener una base más grande y para que todos podamos aprender un poquito más del tema, ¿no? Las 26 que corrimos hasta ahora nos muestran como promedio, hay de todo, nivel incipiente, no llega al 65%. Fíjense qué interesante, ¿no? El promedio es la
la zona verde, la raya verde del Sí. radar, ¿no? Este sería el promedio. Hay empresas que recién están empezando, que tienen un desarrollo todavía muy preliminar, pero, y acá viene la parte buena, también tenemos los casos de éxito que están, el modelo dice, esto está funcionando muy bien, y como conocemos las empresas decimos, me parece que está bien el modelo, porque efectivamente son casos de éxito, ¿no? No hay gran diferencia entre formal e intangible, pero es un poquito peor el intangible, ¿eh? Pero ahí ven la misma circunstancia. Yo creo que lo interesante en todo caso es que parece acercarnos a orientarnos respecto de líneas de trabajo. Creemos que ahora, con toda esta experiencia adquirida, se puede mejorar, por eso estoy hablando de una versión nueva, pero va a ser imprescindible la colaboración de las empresas para correrlo y para poder justamente armar una base lo más grande posible y ganar experiencia en mayor nivel de detalle de este instrumento, que lo que pretende es eso, ¿no? Entender cada vez mejor, que el modelo evolutivo en todo caso creo que también lo hacía, cómo funciona esto, pero a su vez no quedarse allí, sino decir, bueno, ¿y cómo hacemos para mejorarlo, ¿no? Esa es un poco la presuntuosa, si ustedes quieren, idea u objetivo que tenemos respecto de esto. Pues ya que no hay nada más, ¿sabes? Sí, lo último. Pícame de nuevo. Las preguntas más débiles en todo ese grupo de 26 empresas son esas que están allí, que a lo mejor no se ven muy bien, pero que lo que les quiero marcar es que de las 12 preguntas donde este conjunto de empresas en promedio está más débil, 8 de ellas forman parte de las que diferencian fuertemente muy efectivo de regular. O sea que tiene sentido, es un resultado que nos muestra que tiene sentido. Ahí está el grueso de la dificultad. Probablemente, y acá esta es una opinión y con esto cierro, 2 de ellas puedan ser fuertes disparadores o inductores del resto, ¿no? Cómo es el índice de satisfacción, cómo se siente la gente, qué ganas o no ganas tiene de participar, y la existencia o no, en este caso por eso es un problema, de procesos de reflexión para ir aprendiendo de lo que vamos haciendo y mejorarlo continuamente. Esto ya no es método científico, esto es una opinión, ¿no? Pero bueno, probablemente esté ocurriendo algo así. Bueno, concluyo con esto.